Hola, espero que se encuentren todos excelentemente bien. Me presento, soy la doctora en Teología Cristiana Sadia Zuluaga Sandoval, soy de México y en este día tengo para ustedes un tema muy importante para compartir que se llama la ciencia lo llama genética, la palabra de Dios lo llama enfermedad generacional. ¿Y de qué nos sirve este tema? O sea, ¿cuál es el beneficio? Bueno, ¿cuál es el beneficio? Que muchas veces la ciencia está limitada para detener que siga bajando un cáncer o cualquier otra enfermedad de generación en generación en generación. Y la palabra de Dios nos dice cuál es el motivo y cuál es la solución en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y como todo lo quiero respaldar en la palabra de Dios, si me quieres acompañar en tu Biblia, seas cristiano, católico, testigo de Jehová, incluso musulmán, bueno, en el libro de Éxodo es cuando Dios pone los 10 mandamientos, amén. Entonces, si me quieren acompañar, les voy a leer cuál es la raíz y luego en base a esto iremos y veremos cuál es la solución para esta situación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Éxodo capítulo 20, vamos a comenzar en el versículo 4. Dice, desde el 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces aquí estamos viendo que desde el principio de la creación hubo idolatría en la tierra. El pueblo de Dios llegaba a un lugar y había idolatría, los dioses de Egipto, los dioses de Grecia, los dioses que se encontraban en Canaán y así en cada lugar del mundo. Dios sabía que iba a suceder eso. Él sabía que iba a haber gente que se le inclinara al sol, a la luna, a las estrellas, que hicieran sacrificios. Y bueno, el arma del enemigo era robarle la adoración a Dios. Entonces, cuando él logra que la gente le robara la adoración a Dios y que las personas, que los humanos adoráramos cualquier otro objeto, lo que fuera, que no fuera Dios, en ese momento se abría una puerta espiritual que permitiría que entraran todas esas maldiciones hasta la tercera y cuarta generación. O sea, aquí está hablando de situaciones generacionales y no solamente en cuanto a salud, sino también en cuanto a costumbres, por ejemplo, el alcoholismo, los divorcios, el cáncer, la artritis, hipertensión y muchísimas otras cosas más. Pero también dice la palabra de Dios que por eso Dios envió a Cristo al mundo, a dar su vida por nosotros en esa cruz, y en esa cruz que Él pudiera romper toda esta acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Esto, si me quieren acompañar en la palabra de Dios al libro de Colosenses capítulo 2 versículos del 13 al 15, dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ojo, versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces está diciendo que había un acta de los decretos en contra de nosotros. Es como una constitución. La constitución es algo que no se puede modificar y que es algo que tiene que ser así, sí o sí. Entonces había un acta de los decretos que decía: son culpables. Y el hecho de ser culpables daba derecho a que estas maldiciones vinieran de generación en generación en generación. Versículo 15 dice: y despojando a los
los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces aquí está hablando de que Jesucristo tuvo que ir a esa cruz. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, esto significaba que Jesús sabía que él tenía que venir y ir a una cruz. Desde antes de que él viniera a la tierra, de que se hiciera carne, él sabía que él tenía que morir en la cruz. Entonces, cuando él llega a esa cruz, en un momento dado, Dios Padre, Jesús le dice, Dios Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejaste solo? Y es que el pecado del universo entero, desde el Antiguo Testamento hasta el final del tiempo, él absorbía el pecado, las maldiciones que estaban sobre todos nosotros. En eso, cuando él se convierte en pecado, cuando nunca pecó, Dios Padre tiene que alejarse de él. Entonces, más adelante Jesucristo dice, consumado es. O sea, ya está pagado el precio, yo ya lo pagué. En ese momento él entrega el Espíritu y desciende a las profundidades del infierno. Aquí es donde sucede esta parte donde dice, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En este momento él le quita a Satanás todo el poder y toda la autoridad que se le había dado sobre el planeta entero cuando Adán y Sanarán. Entonces en ese momento él le devuelve la autoridad a los hijos de Dios. Tenemos que ser hijos porque en este planeta hay dos tipos de personas. Hay los que son criaturas de Dios, o sea, creación de Dios, y los que son hijos de Dios. Y nosotros como padres, nuestra herencia la daremos a nuestros hijos. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces nosotros cuando nos convertimos en hijos, nos convertimos en herederos de la promesa y en coherederos con Cristo. Ahora, ¿cómo podemos romper todas estas maldiciones generacionales? Y vemos que cuando Jesús caminaba aquí en la tierra, él dice la palabra de Dios que llegaba a un lugar y llegaba a otro y decía, espíritu de enfermedad, espíritu ciego, espíritu sordo, fuera en el nombre. Entonces aquí estamos pudiendo ver en la palabra de Dios que la mayor parte de las enfermedades son enfermedades espirituales que nosotros hemos adquirido por causa del pecado. Cuando nosotros pecamos, abrimos puertas espirituales para que el enemigo tenga derecho de venir y hacer cuanta cosa se le dé la gana. En el libro de Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces es bien importante que nosotros como hijos de Dios nos equipemos con la palabra de Dios y recibamos y aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro único Salvador. Pues dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es muy importante siempre decirle, Señor Jesús, perdóname por mis pecados, yo reconozco que eres el Hijo de Dios y te acepto como mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Entonces cuando nosotros hacemos esta oración, dejamos de ser una creación, dejamos de ser unas criaturas de Dios y nos convertimos en hijos de Dios y en herederos de la promesa. Entonces hay un versículo aquí muy importante en la palabra de Dios, donde Jesucristo se va al monte de la transfiguración con 2 de sus apóstoles, entonces está con ellos allá arriba, y cuando desciende a la ciudad se encuentra con una sorpresa. Llega un hombre con Jesús a acusar a los otros discípulos y le dice, Señor, fíjate que yo tengo un hijo que está atormentado, que está poseído, se avienta al fuego, se avienta a la lumbre, hace cosas tremendas en contra de él, y se lo traje a tus apóstoles, a tus discípulos, y no lo pudieron sanar. Cuando vemos que estos discípulos ya habían estado yendo a muchos lugares enviados por Dios, por Jesucristo, que es Dios, Jesucristo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno son, bueno, Él ya los había enviado, entonces ellos regresaban muy emocionados de que a ellos se les sujetaban aún los demonios. Pero en este caso vemos que este muchacho era lunático, era alguien que tenía una seria enfermedad mental, espiritual, hacía cosas tremendas y los discípulos no lo pudieron sanar. Cuando Jesús llega dice, ay, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Y dice, tráiganme al muchacho. Y le dice al papá, oye, ¿crees que lo puedo sanar? Y el Señor le dice,
creo, pero ayuda a mi fe. Es algo que nosotros tenemos que decir, porque es por medio de nuestra fe que podemos romper todas esas maldiciones y cosas generacionales en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces le dice, creo, ayuda a mi fe. Entonces Jesús va y echa fuera ese demonio. Le dice, espíritu inmundo, sal fuera de él en el nombre de Jesús. El espíritu no quería salir, pero en el nombre de Jesucristo se sujeta todo. Más tarde llegan los discípulos con Jesús y le dicen, oye, ¿por qué no pudimos liberar a este muchacho? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Y les dice, por su incredulidad. Punto número 1. Y dice, pero este género, o sea, este tipo de demonios, dice, no sale sino con oración y con ayuno. Entonces tenemos que aprender a llevar una vida de oración. Pastora Sadia, yo oro todos los días media hora, 1 hora, 2 horas. Jesús vivía en lo sobrenatural y en el poder del Espíritu Santo porque era un hombre 100% de oración. Dice la palabra de Dios que Jesús se iba y oraba toda la noche. El que a veces se iba en la tarde y regresaba a la tercer vigilia y ya venía en el poder del Espíritu Santo, que es algo que está ahora sobre nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro único Salvador, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros y habita en nosotros. Entonces estamos llenos del Espíritu Santo y ahora lo que tenemos que hacer es creer, porque Él dijo, ahora la gran comisión es vayan y prediquen mi nombre a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo, y estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que aprender a estar conscientes de que Él está con nosotros, que su palabra es viva y eficaz, que Él no cambia y está con nosotros hasta el fin del mundo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo espero que esta conferencia, que este día y esta tarde y esta noche, a la hora que sea, en el lugar en donde te encuentras, sea de gran bendición para tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibe la palabra, recibe a Cristo. Me despido de ti. Soy la doctora en Teología Cristiana, nuevamente Sadia Zuluaga Sandoval. Estoy en México. Nuestro ministerio es Ministerio Internacional de Fe y Avivamiento, y que Dios te bendiga mucho. Declaro bendición sobre tu vida y te invito a que veas, creas, conozcas y te metas en una relación con nuestro Señor en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.